Bien, pues vamos a desgranar esto. Tenemos sobre la mesa una historia que, la verdad, tiene todos los ingredientes de un buen thriller político. Hay lealtad, hay traición, dinero y una denuncia que enfrenta un partido, Vox, con una organización, Revuelta, que nació en gran medida de su propia cantera. Es una dinámica fascinante y, bueno, hasta cierto punto casi predecible, ¿no? Lo que empieza como una alianza ideológica muy informal, basada en la confianza, pues choca de frente con la cruda realidad de la gestión, sobre todo cuando empieza a moverse dinero de verdad. Exacto. La fuente principal que vamos a analizar es un artículo de Voz Populi, y el epicentro del terremoto es una acusación muy, muy seria. El posible desvío de fondos que se recaudaron para las víctimas de la Dana de 2024. Una tragedia terrible en la que murieron 229 personas. Uf, tremendo. Entonces, nuestra misión aquí es entender las claves. ¿Cómo se rompió esa relación de confianza? ¿Qué hay detrás de esa acusación de engaño a cientos o miles de donantes? Y sobre todo, ¿qué nos dice esto de cómo funcionan estos movimientos que surgen tan de repente? Y siempre entre la pasión activista y la necesidad de una estructura rigurosa. Vamos a analizar cómo la ausencia de esa fontanería legal y financiera puede convertirse en una auténtica bomba de relojería. Pues empecemos por el principio. Para quien no los tengan en el radar, ¿quiénes son Revuelta? El artículo nos sitúa en su origen, año 2023, en pleno fragor de las protestas de la calle Ferraz contra la ley de amnistía. Así es. Nace como un movimiento de base, impulsado, según la fuente, por afiliados y también por trabajadores de Vox que actúan, y esto es importante, al margen del partido. El objetivo era claro, canalizar toda esa energía de la calle, sobre todo entre la gente joven, y crear una estructura de movilización que fuera más ágil. Y al principio, el partido matriz Vox parece que lo ve con buenos ojos, ¿no? Hay una frase en el artículo que me parece clave. Daban por hecho que serían escrupulosos con la gestión. Y aquí, yo creo, tenemos la primera bandera roja conceptualmente hablando. Se basa todo en la confianza ideológica, en el son de los nuestros. Esto revela una tensión que es fundamental en política, la creencia de que la lealtad al movimiento garantiza la buena praxis. Claro. Se ignora que la gestión de, como dice el artículo, cientos de miles de euros requiere mecanismos de control que sean impersonales, no solo confianza personal. Se asumió que la afinidad era un sustituto de la gobernanza, y eso es un error de base. Una suposición que, por lo que estamos viendo, les ha salido carísima. El punto de inflexión, el momento en que todo salta por los aires, es la Dana de 2024. Revuelta se moviliza, lanza una campaña de solidaridad, recoge alimentos y, lo más importante, publica un número de cuenta para recaudar fondos para los damnificados. Una iniciativa que es loable, claro, y que, de nuevo, fue apoyada inicialmente por Vox. Confiaban en su buen fin. Pero, un año después, el panorama es radicalmente opuesto. La confianza se ha hecho añicos y se ha convertido en una denuncia formal ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Y la acusación central es que es demoledora. Afirman que una cuantiosa suma de dinero, que la fuente cifra en cientos de miles de euros, sigue en las cuentas de la organización sin haber llegado a las víctimas. Y no es solo que el dinero esté parado, que ya es grave, es que está en un limbo legal. Al no haber llegado a su destino un año después, la pregunta inmediata que se hace cualquier fiscal es ¿cuál era la intención? ¿Qué se pensaba hacer con ese dinero? Claro, la pregunta es obligada. Y esa pregunta sin respuesta es la base jurídica para una acusación tan grave como la de estafa. Por eso Vox es tan tajante en su denuncia. Sostienen que los donantes han sido engañados. Es un cortafuegos total. El artículo subraya que niegan haber tenido control o haber dado instrucción alguna. Vamos, que se desmarcan por completo. Un cortafuegos que, bueno, intentaron levantar muy rápido. Pero lo interesante es que al tirar del hilo del dinero de la Dana, parece que se abrió la caja de Pandora, que descubrieron que el problema no era un hecho aislado, sino que la propia fundación de la organización era, por decirlo suavemente, un castillo de naipes. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué había más allá de la gestión de esos fondos? Aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. A ver, la acusación más mediática es la de la Dana, por el componente emocional que tiene, evidentemente. Sí, claro. Pero para mí, la más grave a nivel estructural es otra que revela la denuncia. Y es que Revuelta, como tal, no existía legalmente.
Espera, ¿cómo dices? ¿Que no era una asociación registrada con ese nombre? Exacto. Según la denuncia que recoge Voz Populi, operaban usando la ficha de otra asociación completamente distinta que ya existía, una llamada Asociación Social de Mayores, ASOMA. Perdona, ¿una asociación de mayores? Eso suena a disparate. Es como usar la estructura de un club de petanca para organizar conciertos de rock. La analogía es perfecta, sí. Y las implicaciones de algo así son enormes. Para empezar, cualquier contrato que firmaran en nombre de Revuelta podría ser nulo. Y de cara a Hacienda, están operando bajo una figura legal cuyos fines no se corresponden para nada con su actividad real, lo cual es una bandera roja gigante para una inspección. Ya veo. Es una irregularidad de base que, digamos, contamina todo lo demás que hicieron. Este tipo de cosas. ¿Puedes explicarnos qué significa eso en la práctica? Claro, gobierno corporativo suena muy técnico, pero en el fondo es muy simple. Son las reglas del juego. Son los frenos y contrapesos para que nadie tenga un poder absoluto y para que haya transparencia. En este caso, según la denuncia, no había nada de eso. Nada de nada. Nada. El artículo lo desgrana bien. Nunca se convocó una asamblea general para que los socios votaran o pidieran explicaciones. La junta directiva, que debería supervisar, pues nunca aprobó formalmente ningún contrato. Las decisiones, al parecer, se tomaban de forma unilateral. Y supongo que esto se extiende a la parte económica, por supuesto. La denuncia señala que se desconoce si declaraban los ingresos por la venta de merchandising, camisetas, banderas, todo eso, o si pagaban los impuestos que correspondían. Esto podría constituir una grave infracción tributaria. ¿Ves el patrón? Sí, se ve claro. No es un error, es un sistema sin controles por diseño. Este es el patrón clásico en movimientos que nacen de la pasión. La energía inicial se enfoca en la movilización, en la calle, y se descuida por completo la fontanería legal y financiera. Piensan, ya lo arreglaremos luego, pero es que luego nunca llega. Y la historia se complica todavía más porque el chivatazo no viene solo de fuera, del partido. La alarma también salta desde dentro de la propia revuelta. Y este es un punto crucial porque le da una credibilidad inmensa a las acusaciones. Ya no es solo Vox distanciándose de un problema, son dos miembros de la propia junta directiva, Arturo Villa y Javier Esteban, que además son trabajadores de Vox, los que deciden actuar. Y no lo hacen con una simple llamada de teléfono. El 24 de octubre le envían un correo electrónico y un burofax al presidente de la asociación, a Jaime Hernández Zúñiga. Y para quien nos escucha, un burofax no es una carta cualquiera, es una comunicación con valor de prueba legal en España. Es el equivalente a decir, esto va en serio, queda constancia oficial y estamos preparados para ir a juicio. Es el primer paso antes de una batalla legal. Y sus exigencias eran muy claras, ¿no? No pedían explicaciones vagas. Eran quirúrgicas, lo que demuestra que ya tenían sospechas muy fundadas. Querían 4 cosas principalmente. Primero, acceso a los movimientos de las cuentas bancarias. Lo más básico. Enséñanos el dinero. Lo mínimo, sí. Segundo, el destino exacto y justificado de los fondos de la DANA. Tercero, ver la presentación de impuestos para saber si estaban al día con Hacienda. Y había un cuarto punto que era muy delicado, ¿verdad? Muy delicado y muy directo. Querían saber si se habían realizado pagos desde la asociación al propio presidente o a su empresa, que se llama Picaporte. Es una pregunta que apunta directamente a un posible conflicto de intereses o, una apropiación indebida. Madre mía. Y para rematar, exigían convocar una junta para aclarar todo y, si era necesario, liquidar la asociación. Básicamente, o pones orden y transparencia o cerramos el chiringuito. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente a este burofax tan contundente y detallado? Según el comunicado de Arturo Villa, que recoge el artículo, la respuesta fue silencio. El famoso silencio administrativo, que en este caso es más bien un silencio delator, ¿no? En el mundo de la gestión, cuando pides las cuentas de forma tan oficial y te responden con el silencio, casi siempre significa que no hay buenas noticias que dar o que se está intentando ganar tiempo. Ese silencio, de hecho, fue el detonante final. Les llevó a tomar 2 decisiones drásticas: dimitir de sus cargos y, aún más importante, interponer su propia denuncia conjunta ante la Fiscalía por presunta estafa. Y con esto, la crisis deja de ser un asunto interno o político para convertirse en un caso judicial en toda regla. Pero hay más. En su denuncia, estas 2 personas amplían el foco, y esto es crucial para entender la posible magnitud del problema. ¿A qué te refieres? Arturo Villa afirma, y cito del artículo,
que hay decenas, quizá cientos de españoles que pagan mensualmente cuotas sin que se les reconozca su condición de asociados, sin asambleas ni rendición de cuentas. Un momento, esto es nuevo. ¿Significa que el presunto problema no solo afectaría a los donantes puntuales de la DANA, sino también a los propios afiliados de pago de revuelta? Eso es exactamente lo que sugiere. Implica que la presunta opacidad no sería un hecho aislado, sino el modus operandi general de la organización. La posible estafa, según su versión, tendría dos tipos de víctimas: los que donaron para una causa concreta y los que pagaban una cuota mensual creyendo ser miembros de una asociación transparente que nunca rendía cuentas. Bien, si juntamos todas las piezas, el cuadro es bastante sombrío. Tenemos una organización juvenil que emerge con una fuerza increíble de un movimiento político y que un año después está acorralada por acusaciones gravísimas que vienen de su partido hermano y de su propia directiva. Y las acusaciones son de todo tipo. Por un lado, la más grave a nivel ético: el presunto desvío de fondos de una catástrofe humanitaria. Por otro, una gestión presuntamente opaca y negligente, con posibles irregularidades fiscales y una estructura legal como mínimo cuestionable. Y finalmente, el posible engaño a sus propios afiliados. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? ¿Qué nos enseña este caso? Pues la conclusión es una advertencia muy clara sobre cómo la falta de estructura y supervisión puede llevar al colapso total de un proyecto, por muy buenas que fueran sus intenciones iniciales. Se confió en la afinidad ideológica de las personas y no en los procesos de control. Y el resultado es un conflicto que ya no se va a resolver con comunicados, sino en los despachos de múltiples autoridades. Porque no estamos hablando solo de una denuncia, ¿verdad? El caso tiene muchas ramificaciones. Exacto. El artículo deja claro que la madeja se está desenredando en varios frentes a la vez. La denuncia de Vox va a la Autoridad de Protección del Informante, pero piden que se traslade el caso al registro de asociaciones, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía y a la Agencia Tributaria. Casi nada. Y a eso se suma la denuncia que los dos exdirectivos ya han puesto en la Fiscalía. Es un problema legal con múltiples cabezas. En definitiva, nos muestra los enormes riesgos que surgen cuando el activismo y la recaudación de fondos no van de la mano de una gobernanza rigurosa. La pasión moviliza, pero sin una estructura transparente detrás, sobre todo cuando hay dinero de por medio, el riesgo de que todo acabe en los tribunales es altísimo. El artículo nos deja con esa imagen: un caso en manos de las autoridades que deberán investigar y depurar responsabilidades. Pero más allá de las consecuencias legales para los implicados que la justicia determinará, creo que este caso nos plantea una pregunta de fondo muy relevante. Adelante. Nos enseña los enormes desafíos de gestionar movimientos ciudadanos que crecen de forma explosiva. Cuando la urgencia, la pasión y el entusiasmo son el motor, ¿cómo se puede garantizar que la transparencia y la rendición de cuentas no se queden por el camino? Y para quien nos escucha, la pregunta es: cuando apoyamos una causa, ¿nos fijamos solo en el mensaje o también nos preocupamos por saber quién y cómo gestiona los recursos que hay detrás de ese mensaje?